Bien, seguimos con el congresista Octavio Salazar hablando sobre los temas de la policía. Hace unas 3 o 4 semanas, Octavio, el presidente de la República, dio una entrevista en la televisión donde dijo que en el caso de la seguridad todo estaba mejor. Y eso lo señaló diciendo o argumentando porque decía él que el índice de victimización en el Perú había bajado de creo que 40% a 30 o 20 y tantos por ciento, estaba cada vez mejor. O sea, la gente sentía mucho menos deseo de ir a una comisaría. Entonces eso él lo decía como un argumento en favor del éxito de su política, digamos, contra la inseguridad. ¿Tú crees que eso es lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Tienes alguna cifra nueva? Definitivamente. Ahí he traído el Latinobarómetro, que es una organización chilena que le toma el pulso a las Américas en diferentes aspectos fundamentales para la gobernabilidad, como el tema criminalidad, el tema victimización, el tema democracia, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el último? Esta organización acaba de sacar el Latinobarómetro del 2015, recién los resultados del 2015. Y podemos apreciar, no sé si tenemos allá a la vista, podemos tener el cuadro para poder Tenemos explicarlo. 2 cuadros. Bueno, ese es el cuadro. Ahí podemos ver el Perú, victimización, 51%. Problema de la delincuencia, 36%, hay una diferencia de 15%. Pero esa es una comparación entre delincuencia y tasa de victimización. La tasa de victimización en el Perú está 51%. Pero era 30%, son lo que dijo el presidente. Claro, obviamente, esos son los datos que tiene pues el INEI. Obviamente el INEI se puede dar el lujo a lo mejor de mejorar las cifras. Y obviamente que con lo del INEI hemos conversado y ellos tienen una modalidad nueva de poder medir de asaltos y robos hasta los 15 años y después de 15 años a más. Entonces ellos han partido la victimización y obviamente por eso llegan a un número como que se está en 30-32% de victimización. Ahora, Octavio, el hecho es que la gente no va a las comisarías a denunciar nada porque no encuentra solución. Pero es que mira, ¿cuál es el problema? El tema no está en comprar tantos vehículos. Pero se han comprado más motocicletas, más patrulleros, estamos por todos lados con vehículos. Perfecto. Pregunto yo, ¿de dónde salen los efectivos para manejar esos vehículos? De las comisarías, seguramente. De las comisarías. ¿Y la ciudadanía cuando va a la comisaría encuentra gente? No, pues no encuentra. ¿A dónde estén los patrulleros? Entonces hay que buscar policías, entonces. Es que necesitamos equilibrios. Hay que buscar equilibrios. Ese es el tema. El asunto de la seguridad es estrategia. No es tanto el tema logístico. Lo es importante, pero lo más importante es una estrategia. ¿Qué piensas tú de esta encuesta que ha publicado GFK, donde la pregunta es si está de acuerdo o no con que la Fuerza Armada se encargue de la seguridad ciudadana en los distritos? Y la pregunta es que hay una mayoritaria grupo de personas y sigue creciendo que las personas sí están de acuerdo que sea efectivamente la Fuerza Armada la que patrulle. Bueno, pero tú, ¿cómo ves el asunto de eso? Bueno, indudablemente que yo comprendo a la ciudadanía el estado de desasosiego en la que se encuentra, el estado de preocupación en la que se encuentra. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa sensación de inseguridad que ellos tienen permanentemente, pero también es real de que no existe una experiencia exitosa en el mundo donde la problemática de la seguridad interna se haya amenguado con los militares. Entonces, muy por el contrario, aquí lo que tenemos es que fortalecer a la policía. Claro, mira, acá tenemos datos de la PNP que dicen cosas que son realmente dramáticas, ¿no? En el Perú hay más o menos 1.500 comisarías, 38% no tienen servicios básicos como agua, desagüe y luz. De esas, casi 500 no tienen acceso al sistema de requisitorias policiales. 1.116 no cuentan con un sistema para comunicarse. O sea, estamos en una situación donde no hay radios, donde no hay sino una pésima infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos afrontar el tema de la delincuencia si ni siquiera las comisarías están en buen estado? No, y la comisaría es la célula básica, fundamental, porque es la que está al lado del ciudadano. Entonces, si nosotros no ponderamos a las comisarías para poder tenerlas a ellas
estandarizadas en aspectos tecnológicos, en aspectos de infraestructura para que puedan cumplir adecuadamente su servicio, entonces estamos desubicados. Entonces, fíjate, cuando te he manifestado que se compran vehículos y se sacan más a la gente de las comisarías y se dice, ¿para qué? Yo un día lo escuché a Oresti que dijo, no, a las comisarías no, ahora vamos a comprar vehículos para que patrullen las calles. Pero ese patrullaje, un patrullaje tiene que ser orgánico y no inorgánico. ¿Cómo es orgánico? Cuando digo orgánico, que tiene que pertenecer a la comisaría, para que el comisario conoce sus puntos críticos y sabe de las necesidades de su población. Y que cuando llamen a la comisaría tengan los suficientes vehículos para que haya una capacidad de respuesta. Si no la tienes, ese comisario, ¿qué hace? ¿A quién llama? Al jefe de unidad grande, donde le han dado 20, 30, 40, 50 vehículos o 100 motos para patrullaje. Lo tiene que llamar a pedirle favor, envíeme para poder cubrir esta área que me están pidiendo los ciudadanos. Entonces, es decir, hay una desorganización bárbara y esto obviamente se debe pues a la carencia de técnicos, de gente que conozca, lamentablemente, porque tú entenderás que el problema de la seguridad es un tema político. Este no es un problema solamente policial. Y en esas encuestas que me alcanzaste, sí, claro, podemos apreciar, la ciudadanía lo percibe, ¿no? Un 26%, por ejemplo, nos manifiesta del total de la población, nos habla que es un problema político. Y un 43% nos habla de los problemas de los jueces y fiscales. Efectivamente. Están las encuestas. Y un 22% recién dice por debajo de fiscales y jueces y políticos, dice de la policía. El pueblo es sabio, el pueblo se da cuenta, este no es un tema de la policía, es un tema político. Y esto se tiene que solucionar. Ahora, ¿tú crees que esto con liderazgo, que este tema con un cambio de ministro se puede resolver? ¿Así es el tema? Porque han pasado por ese ministerio creo que 8 ministros ya, en este gobierno. Pero es históricamente un problema que no se resuelve, Octavio. O sea, en el gobierno pasado tampoco se resolvió el problema. En el anterior tampoco se resolvió el problema. Pero vayamos por cuentas y cucharadas. Hay gestiones y gestiones. Tenemos ahí el otro cuadro del Latinobarómetro, cuando nos miden... La pregunta es si ha sido víctima de un delito. Exactamente. Ya, okay. Cuando nos habla... Ese que está ahí. Ahí lo tenemos. Ha sido víctima de un delito total América Latina. Exactamente. 95, el rojo es el Perú y el azul es el ponderado de Latinoamérica. De 1995 al 2011. Y ahí estamos viendo el rojo, 29% el año 2010. El año 2010 tuvimos 29% de victimización. El año más bajo de la victimización en el Perú. Ahí lo tiene el Latinobarómetro, que es una organización que no tiene ningún compromiso con el Perú. Es una organización internacional, chilena, y que le toma el pulso a toda Latinoamérica. Octavio, ¿tú eras ministro en ese momento? En ese momento era ministro. ¿Y cuál es el truco entonces? Tú tienes que saber más. ¿Cuál es el camino? El camino estriba en generar y en articular un plan de trabajo en el interior de la propia policía, con los propios alcaldes, y que este trabajo que se realice tenga que buscarse equilibrios. Yo no puedo comprar más vehículos si no tengo quien patrullaje. Yo no voy a sacrificar a las comisarías para decir que estamos comprando más vehículos, porque el problema se agudiza, porque cada vez más la ciudadanía en cada una de las jurisdicciones de las comisarías tiene más problemas. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo ayude. Entonces, si esto es así, entonces la solución pasa por tener que los efectivos policiales que salgan de las escuelas tienen que ir a las comisarías. Yo soy uno de los convencidos que tenemos que distritalizar a la policía. Yo avancé eso. El año 2008 nosotros distritalizamos a la DIRINCRI. Creamos las DIRINCRIs. Por eso es que ves ahora el edificio que tiene la Dirección de Investigación Criminal, tiene divisiones en los diferentes distritos. Hoy día hay unas DIRINCRIs que se encargan de dos distritos, tres distritos, pero la idea es que haya una investigación en cada distrito. Y la idea es que cada distrito tenga su escuadrón de emergencia. La idea es que cada distrito tenga los servicios en su distrito y que haya una persona que se encargue y que empodere a la institución al lado del ciudadano.
Ese es el tema. Y a eso nosotros tenemos que llegar. Octavio, la última pregunta. Hoy estuviste, tú eres parte de la Comisión de Defensa en el Congreso de la República. Secretario de la Comisión. Y hoy estuvo presente el ministro Pérez Guadalupe y tocó un tema que es fundamental, que tiene que ver con la proporcionalidad con respecto de la policía. Por favor, explícale al público de Redes y Poder qué significa esto y cuál es la posición que ha quedado en ese debate. Bueno, entendamos que esto se anotó una polémica porque nosotros en el Congreso habíamos aprobado una norma, una norma a la que se le denomina Ley de Utilización de la Fuerza por parte de la policía. Y como un principio rector era la racionalidad. La racionalidad. La racionalidad. Entonces, cuando se han entregado las facultades, el legislativo al ejecutivo, en este paquete de leyes, una de las primeras leyes que salió fue la Ley de Utilización de la Fuerza. Y nos sale otro principio rector de esa norma, que es la proporcionalidad. Entonces, el Código Penal peruano ya no habla de la proporcionalidad porque se generó muchos problemas. Porque en la interpretación que le daban los juristas era que proporción significa si él tiene una piedra, el policía tiene que defenderse con otra piedra o el ciudadano tiene que a quien lo atacan también puede defenderse con otra piedra. Tiene proporción. Tiene que haber una proporción del medio y eso empleado. se explica como equiparidad. Equiparidad. Entonces, por eso el Código Penal es reemplazado por la racionalidad. En lugar de la proporcionalidad se reemplaza por la racionalidad. Entonces, conclusión en el tema, esta norma habla de la proporcionalidad. Lo hemos invitado a José Luis para que nos pueda explicar cuáles son los alcances. Entonces, obviamente, considero de que la policía, hay que modificar ese decreto legislativo, porque si no, el perjudicado va a ser el propio personal policial. Claro, los van a denunciar, y los propios abogados que indudablemente defienden a las organizaciones. En cuanto él dispare a uno, mate a alguien, entonces va a decir, aquí dice el reglamento, la ley de utilización de la fuerza, proporcionalidad, no ha habido proporción, juez. Lo siento. Entonces, ese es un tema que indudablemente esperamos corregirlo. Nosotros no nos anima ningún tema, subalterno sobre este asunto. Lo que nos anima a nosotros es que esto tenga que mejorar y tenemos, por supuesto, las mejores intenciones. Muy bien, muchas gracias. No, a ti también, siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable. Con todos tus ciudadanos. Bien, amigos, vamos a una pausa y seguimos con el programa.